Aprende maquillaje profesional en Tu Makeup, la escuela de las estrellas del maquillaje. Una escuela 100% online hecha a tu medida. Vamos a empezar aplicando la base de maquillaje, una base ligera para unificar el tono del rostro. Y en este caso voy a maquillarle la piel solamente con la base de maquillaje, haremos el ojo y luego terminaremos de perfeccionar la piel con la cobertura y los volúmenes. Como veis, ella tiene rojeces y con una base tan ligera como esta, como tiene un subtono dorado, ya vamos de por sí neutralizando. Luego, al poner un poco de corrector, terminaremos de cubrir esas discromías de la piel. Muchas veces surge la duda de si maquillar primero los ojos o la piel. Realmente lo que importa es el acabado final. Siempre la clienta se va a sentir mejor cuando hacemos primero la piel, porque muchas veces maquillar los ojos sin tener la piel unificada le cuesta un poco. Entonces esto es como un pequeño truco y podamos hacer los ojos antes de acabar el maquillaje de piel. Para este tipo de ojo vamos a crear una cuenca con volumen para crear un degradado justo en el pliegue que ópticamente nos reduzca un poco el párpado inferior y potenciaremos con sombra clarita el párpado móvil. Vamos a hacerlo con un lápiz marrón oscuro. Con el ojo abierto vamos a marcar sutilmente para que luego con el ojo cerrado podamos ver la distancia por la que aplicar el producto. Con un poco de la propia base de maquillaje vamos a pulir la parte inferior para que esté limpita y ahora con un pincel pequeñito, de pelo un poco tupido, vamos a ir deshaciendo el lápiz hacia arriba, dejando la parte de abajo pulida. Es importante utilizar aquí pinceles pequeños porque, como veis, no tenemos mucho espacio para hacer ese degradado. Si cogemos un pincel demasiado grande, se me va a ir ya el lápiz casi hasta la ceja. Entonces, con algo pequeñito vamos pisando la parte superior y la vamos deshaciendo hacia arriba. Voy a aplicar un poco más al final del ojo para bajar la distancia en esta parte final. No hace falta que hagáis la cuenca de un solo trazo, sino ir marcando distancias y luego vais subiendo o bajando, siempre que esté en crema para hacer la dirección que vosotras queráis. Vamos difuminando hacia arriba, siempre sin mucha presión, porque si ejercemos demasiada presión con el pincel, nos vamos a llevar demasiado producto y vamos a ir como limpiando en vez de difuminando. Aquí podemos tomar la decisión de bajar la cuenca y cerrarla con el eyeliner que lo corte, o bien hacer una cuenca abierta, que sería sin que se corten, que irían paralela la cuenca con el eyeliner. En este caso la vamos a cortar, entonces voy a alargar hacia abajo. Si quisiera hacerla abierta, haría curva hacia arriba. Ahí la alargo, difumino hacia arriba. Cuando ya hemos terminado la cuenca y estamos satisfechos con el resultado, la dirección y la intensidad, podemos pulir con un pincel más largo ese difuminado. Y ahora empezaremos a construir el color con las sombras, dando más intensidad en la base hasta el color piel de debajo de la ceja. Entonces vamos a empezar por el color clarito de debajo de la ceja. Es importante que este color lo pongamos solamente debajo de la ceja y no tape nunca el lápiz, porque si no lo va a engrisecer. Entonces ahí pegadito, con un pincel amplio que nos deje un efecto velo, empezamos a aplicar sombra. Después vamos a utilizar un color medio, que va a ser el de transición entre el oscuro y el color piel. Con este ya podemos empezar a pisar ligeramente el lápiz. Y ahora sí, vamos a aplicar el color marrón, un marrón más chocolate, con un pincel más preciso, pegadito al delineado que hemos hecho. Al tener las sombras ya en polvo en la parte superior,
este polvo más oscuro se va a ir fundiendo, se va a ir deslizando mejor con el polvo de transición de la sombra de la cuenca. Una vez aplicado el oscuro, volvemos al color y pulimos para que todos los colores queden integrados. Si vemos algún salto de color, podemos ayudarnos con una sombra entre la oscura y la media para terminar de crear el degradado. Volvemos a limpiar esta parte inferior por si hemos manchado con alguna sombra y vamos a aplicar la sombra del párpado móvil, una sombra clarita en este caso. Empezamos aplicando desde la línea oscura hacia abajo para terminar de perfeccionarla. Estoy utilizando una sombra en crema porque me va a definir mucho más esta corrección de aquí, esta línea, esta separación de color. Además, como es una sombra de larga duración, me va a ayudar en este párpado encapotado a que la línea, el pliegue que se le forma al abrir y cerrar el ojo, no mueva luego las sombras y las deshaga. Esta sombra en crema va a ayudar a controlar ese sebo. Lo aplicamos por todo hasta la raíz de la pestaña, con mucho cuidado en la cuenca. Y ahora vamos a potenciar un poco la luminosidad del párpado en la parte central con una sombra satinada. Tiene un poquito de destello, es como un glitter muy finito que lo vamos a poner en la parte central. De esta manera potenciamos la dimensión del párpado móvil. A toquecitos para que se vaya prensando con la sombra en crema. Vamos a empezar con el trabajo de eyeliner. Entonces, al tener tan poco espacio, vamos a empezar rellenando la parte inferior, la línea de agua. De esta manera vamos a crear un delineado muy sutil que nos ayudará a verlo luego en conjunto. Intentamos que el iris de la clienta esté siempre al lado contrario del que estamos trabajando y mirando hacia abajo. Y ahí ya vemos un poco de delineado. Esto nos va a ayudar a que en la parte superior podamos hacerlo todavía más finito. Ahora ahí bien pegadito a la pestaña para que sea lo más fino posible. Vamos a hacerlo en su caso muy finito porque al tener poco espacio, en el párpado móvil, si lo hacemos demasiado grueso nos quedamos sin párpado móvil, ya no apreciaríamos la sombra. Ahora vamos a sacar la dirección y como tenemos aquí el pliegue del párpado, vamos a sacarlo de la zona más baja del ojo. O sea, en vez de apoyarnos en última pestaña, vamos a apoyarnos casi en la línea inferior. Entonces, de la parte más baja del pliegue es donde vamos a hacer nuestra marca para la dirección del eyeliner. Vamos a juntar y a rellenar. Y en este caso, al abrir, se nos hace aquí como un pico. Entonces hay que marcar la dirección que queremos con el ojo abierto. ¿Vale? Marcamos ahí la dirección y ahora cuando cerramos tenemos que unir esta parte con la que ya tenemos hecha. Metemos el rizador y presionamos. Aplicamos máscara de pestañas. Llegamos a la raíz de la pestaña, hacemos un pequeño zigzag y estiramos hacia arriba. Podemos retocar la sombra y podemos darle un poquito más de intensidad a la base de la cuenca.
Vamos a retocar la piel con la misma base que pusimos al principio. Al dar una segunda capa va a cubrir más y ya vamos a dejar todo el acabado de la piel uniforme y liso, que al habernos ido apoyando hemos ido haciendo huecos. Vamos a neutralizar un poquito la oscuridad de la ojera con un precorrector salmón. Y ya tiene como una tonalidad marroncita, oscura, que hace un efecto como sombra, que también es sombra. Y entonces el naranja neutraliza muy bien el color salmón, así entre salmón y rosado, neutraliza muy bien el marrón de la oscuridad de la ojera. Al ser un precorrector, nos va a dejar ese tono naranjita que vamos a tener que neutralizar con el corrector de color beige. Vamos a darle un poco más de cobertura a la zona central, que todavía se ve un poco de rojez, con un corrector más pigmentado de subtono amarillo. Vamos dando toquecitos para cubrir sobre todo la zona central y ahí nos metemos para neutralizar también el color salmón del precorrector que hemos puesto. Al contorno del pelo llegamos con muy poquito producto y con un pincel más pequeñito voy a acercarme a la zona de la línea de pestañas. Vamos a aplicar un polvo para sellar con un poco de cobertura, ya que hemos utilizado base ligera. Y vamos a matizar sobre todo la zona central del rostro, donde el brillo se puede confundir con sudor. La zona del labio, la barbilla, las aletas de la nariz. Y vamos a darle un poquito de calidez con un polvo de sol. Vamos a seguir su estructura natural. Aquí es donde ella tiene el hundimiento del hueso del pómulo. Entonces lo reforzamos suavemente y lo llevamos hacia arriba. Damos un toquecito en la nariz. Ahí voy a reforzarlo un poquito más y podemos ir construyendo la intensidad de color según vayamos necesitando. Aprovechamos el corte sesgado de la brocha para meterlo justo debajo del hueso y levantar. Si ha quedado un poco de corte, podemos repasar para integrar colores y que se vea completamente natural, justamente por debajo de donde va el polvo bronceador. Vamos a aplicar el iluminador. Aplicamos ahí el iluminador en la parte alta del hueso del pómulo para potenciar la forma y crear ese efecto de piel tersa. Lo que tiene que parecer el iluminador es el color de la piel, pero como si le diera la luz. Entonces no podemos utilizar un iluminador muy oscuro en su piel, que es muy clarita. Debemos utilizar el color de su piel con la partícula irisada que dé ese efecto de luz. En el puente de la nariz y en el contorno del labio. Vamos a poner un colorete en crema, ya que estamos creando una piel jugosa entre el iluminador y el polvo de sol. Focalizamos el centro del colorete y una vez marcado vamos dando toquecitos alrededor para integrarlo, difundiendo entre el iluminador y el polvo de sol. Podemos con un tono más grisáceo marcar la sombra que ya tiene en esta parte de aquí, muy sutil porque es pequeñita, para enmarcar un poco más el pómulo. Fundimos hacia arriba con el polvo bronceador y difuminamos la parte de abajo con el color de su piel. Lo hago con un pincel más pequeñito porque el espacio que ella tiene de hendidura bajo el hueso es muy pequeñito. Si cogiera un pincel demasiado grande ya no sería el espacio natural que ella tiene. Tiene que quedar esta sombra que estamos marcando de su hueso, tiene que quedar bien integrado con el polvo de sol que hay en la parte superior.
y la parte de abajo igual tiene que quedar bien integrada con el color de su piel. Por eso cambio de pincel, porque este tiene el color claro y este el oscuro. Hay que diferenciar entre qué es marcar el volumen, el contorno con sombras y lo que sería el bronceador. En realidad, aunque muchas veces hacemos el contorneado con el bronceador, son productos diferentes que en un maquillaje completo deben ir los dos. Vamos a intensificar un poquito el colorete con uno en polvo, pero de acabado satinado. Vamos a peinar la ceja hacia arriba con un efecto un poco laminado. Y vamos a rellenar un poquito los huecos. Es un lápiz de cejas. Lo importante en los lápices de cejas es el subtono, que sea grisáceo para que imite la sombra del pelo. Y vamos a hacerlo muy sutilmente porque ya que el ojo está marcado y la ceja es gruesa, lo único que quiero es que se vea relleno en los huecos, pero no hay que darle más dureza, o no es mi intención. Siempre la ceja tiene que ir en esta parte del inicio. Bueno, no siempre, depende del look, pero en este caso, si esta parte la rellenamos mucho, la maquillamos mucho, va a ser mucho más evidente y más dura la expresión. Entonces aquí lo vamos a dejar mucho más ligero y en esta parte sí que podemos incidir un poco más. Voy dando toquecitos porque no quiero rellenar completamente, por lo que os comentaba de la suavidad. Después de aplicar el lápiz siempre peino bien para que se funda y no se vea el puntito del lápiz. Siempre repasamos porque al peinar hacia arriba se levanta un poco el maquillaje, entonces siempre repasamos un poco esta parte. Este tipo de look admitiría tanto un labio oscuro como uno claro, pero para buscar una armonía más sofisticada vamos a poner un color natural, un poquito más subido que el color de su labio y en una textura hidratante, un poco jugosa. Vamos a rellenar el labio por todo y ahora perfilaremos para pulir un poco más el contorno. Pues vamos a fijar el maquillaje, ya lo tendríamos terminado y podríamos utilizar este maquillaje para cualquier ocasión especial, marcando un poquito con intensidad los ojos y dejando el labio en un segundo plano más natural.